Bienvenidos a la explicación de la actividad de la asignatura de Español para sexto grado. En la práctica social del lenguaje 5, escribir cuentos de misterio de terror para su publicación. En la sesión de hoy, características y elementos del cuento. Hasta ahora hemos revisado algunos elementos que nos ayudan a entender de mejor manera la estructura del cuento. ¿Recuerdan cuáles son? El inicio, el desarrollo, el nudo y el desenlace, así como la función de algunas palabras para generar ciertas emociones. Como actividad, van a utilizar lo que hemos analizado en las sesiones previas para llenar los datos de la tabla de la página 63, referida a obtener información del cuento La tinta roja, el cual encontrarán a partir de la página 59. 59, 60, 61 y vamos a contestar la tabla de la página 63. Aquí nos dice qué elementos debemos rescatar para anotarlos en el recuadro. Una vez que hayan realizado todo este llenado de la tabla, los espero más tarde con la revisión de respuestas sugeridas. Bienvenidos a la revisión de respuestas sugeridas. Vamos a dar una lectura de los elementos que debemos rescatar para que tengamos una noción de cuándo irnos deteniendo a lo largo del cuento de la tinta roja. Necesitamos localizar qué es lo que sucede en el inicio del cuento, es decir, el planteamiento. ¿Qué personajes aparecen? ¿Qué característica tienen esos personajes? ¿Cuáles escenarios nos presenta? ¿Cuándo sucede ese cuento? La situación que genera el conflicto, o sea, el nudo, el desenlace y la situación que determina el desenlace. No, nos faltan un par de recuadros más, creo que más de un par. Tiempo verbal en el que se presentan los hechos, ambiente en el que sucede la historia, contexto en el que sucede el cuento y vamos a recolectar situaciones tensas que derivan del conflicto. Una vez que ya revisamos todo lo que tenemos que recolectar, comencemos con la lectura. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuiría a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron que no tenían los cuadernos. Entonces, en el inicio recuerden que nos presentan a los personajes, un poco del escenario y también algún antecedente que nos permita entender el desarrollo del cuento. Entonces, aquí nos presenta a los personajes, nos presentan el antecedente que nos va a entender el devenir de la historia. Una tarea muy importante, pero no tenían los cuadernos. Entonces, anochecía, su memoria no daba para recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había pedido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos. Pero era imposible, sin las notas de clase todo era en vano. Ni el permiso, ni las cartulinas compradas por la tarde, ni el deseo de sacar una buena calificación. Por las tardes, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día y llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela a sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. Entonces, los siguientes párrafos nos siguen introduciendo algunos datos más de los escenarios que iban a estar solos en su departamento y que por más que lo intentaron no pudieron recordar de qué trataba la tarea, por lo tanto los cuadernos eran indispensables. Continuamos la historia. Cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso, argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada, que no sabía en qué parte del salón habían quedado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño. Y además, ¿por dónde iban a entrar? Si se dan cuenta, aquí nos presentan parte del nudo, la situación en la que encontrarían la escuela a esa hora. Don Chuy vivía muy lejos y luego, la calle estaba muy oscura. Había llovido mucho y se habían formado grandes charcos, o sea que decidieron ir por los cuadernos. La barda de la escuela no era muy alta,
Ya la habían saltado otras veces cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle. No sería difícil brincarla de afuera hacia adentro si la habían saltado tantas veces de adentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran 2. Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas, pero ya estaban ahí. Aquí nos dice algunas características de Mariano, que era muy flaco y no tenía fuerzas, además de que se opuso al inicio del plan. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento y el clima invernal calaba en los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde están los botes de basura. De repente, se escuchó un ruido agudo. Aquí vemos algunas situaciones de tensión y cómo nos describen uno de los escenarios, la escuela, pero la escuela de noche. ¿Quién es?, preguntó Roberto, con voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios que ya se le estaban poniendo de punta. Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar por él. Entonces aquí nos dice característica de otro de los personajes. Anda, Mariano, no creas que voy a hacer todo. Al fin y al cabo, la tarea es de los dos. Mariano estaba lívido. Los chillidos continuaban y a él no le importaba que fuera de una rata, igual sentía miedo. Cerró los ojos y le tendió la mano a Roberto. Jálame, a ver si puedo subirme. No te pongas duro. El que me va a jalar eres tú. ¡Me vas a tirar! ¡Zopenco! El silencio era mayor aún en la oscuridad, pero se oían voces. No puede ser nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños. Pero los niños están en su casa haciendo la tarea. ¡Vámonos, Roberto! Tengo mucho miedo. No seas miedoso. Ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron a su salón. Busca en tu pupitre. No lo encuentro, están todos amontonados acá atrás y no sé cuál es el mío. Hay muchos ruidos, me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se oyeron pasos, llaves y palabras. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón!, dijeron las voces y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano tapándole la boca. ¡Silencio! ¡Agáchense! Aquí tenemos otras situaciones de tensión. Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados miraba que la navaja se movía sola, pues no se veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón!, se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. ¡Mi madre! ¿Cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano, no va a pasar nada. ¡Cállate! ¡Me pones peor! No puedo moverme. Alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie. Solo lo siento. ¡Cállate, por favor!, gimió Roberto, quien también estaba a punto de soltar el llanto. ¡Vámonos!, suplicó Mariano. Ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no me puedo mover. Eran las 7:30 de la mañana cuando Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar la nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B, qué bueno que no es sexto C, si no me daría miedo entrar al salón, para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños, pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja y en el pizarrón había rasguños como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar, ya colocadas como siempre hasta el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Aquí nos pone otra característica de los personajes. Don Chuy se preguntó cómo habían llegado hasta ahí, si él las había dejado en la parte de atrás para poder lavar el piso. En el pupitre de Roberto había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja.
pero no había nadie. Los dos niños salieron de su casa, medio adormilados, con la boca seca y el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: «No hicieron la tarea. ¡Tienen 0!» Y don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. Bueno, este es un cuento de Elizabeth Rojas Samperio. Una vez que hemos leído toda la historia, regresemos a la tabla donde tendremos que escribir algunas situaciones. Al inicio del cuento, recuerdan que lo señalamos, es donde los protagonistas se reúnen para hacer una tarea muy importante para su calificación del mes, pero ninguno de los dos llevaba sus apuntes. Los habían olvidado en la escuela, como alguien del grupo que frecuentemente olvida su lapicera. ¿Qué personajes aparecen en la historia? Aparece Mariano, Roberto, don Chuy y tampoco se menciona a la mamá de Roberto. Si no la pusieron, no importa, solamente la mencionan, pero su participación es casi nula. Características de los personajes. Por lo que alcanzamos a apreciar, eran inquietos. Mariano también era flaco y sin fuerzas. Roberto propositivo, ya que fue el que tuvo la idea, y trataba de hacerse el valiente. Don Chuy era algo mayor porque dice que recordó algo que había pasado hace muchos años. También supongo que era responsable porque llegaba temprano a la escuela a acomodar todo. Los escenarios que nos presentan: departamento pequeño, la escuela de noche, un salón desolado que era el de ellos dos y una calle oscura que fue la que transitaron hasta llegar a la escuela. Esta se menciona muy poco, si no la escribieron no hay gran problema. Cuando sucede la historia: al atardecer y durante la noche. La situación que genera el conflicto es cómo recuperar los cuadernos cuando ya es tarde y la escuela está cerrada. En el desenlace nos dice que no lograron hacer la tarea y pasaron una noche inolvidable, pero no para bien, una noche de terror. ¿Qué situación determina el desenlace? Los fenómenos paranormales que los hicieron huir: sentir la navaja en su cuello, sentir que alguien les sujetaba los pies, escuchar las voces, las llaves. El tiempo verbal en el que se presentan los hechos es en tiempo pasado. El ambiente en el que sucede la historia es un ambiente oscuro y desolado. Contexto en el que sucede el cuento es dentro de una ciudad, por el tipo de calles que nos describe. También nos dice que Roberto, o asumimos que Roberto es hijo de madre soltera, ya que se hace cargo de él. No menciona que su papá vaya a llegar pronto. En las situaciones tensas, tenemos que ir a la escuela cuando está muy oscuro, escuchar ruidos extraños, sentir que alguien los agarra, la aparición de una navaja sin que nadie la detenga, y don Chuy descubrir la tinta roja al final del cuento. Y con esto hemos terminado la revisión de respuestas sugeridas. Espero este video haya sido de utilidad. Hasta pronto.